Esa ansiedad que sientes ahora mismo por el mañana, esa preocupación que te roba la paz, que te hace imaginar 1000 escenarios negativos antes de dormir. Sientes que tienes que resolverlo todo, que si sueltas el control por un segundo, todo se va a derrumbar. Pero escucha bien esto. Tu ansiedad no es falta de fe, es un intento de ocupar el lugar de Dios. Crees que tienes que controlarlo todo, pero la verdad es que el control nunca fue tuyo para empezar. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo para recordarte una verdad que puede liberarte hoy mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte las 3 verdades bíblicas que te ayudarán a soltar el control de tu futuro y a descansar por fin en su soberanía. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu like y escribe un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, Dios tiene el control. Este comentario es una oración de entrega. Es tu forma de decirle a Dios y a ti mismo que sueltas las riendas y confías plenamente en que Él ya está obrando en tu mañana. Capítulo 1. La carga que no te pertenece. Hay un peso que sientes en el pecho justo ahora, una presión silenciosa que te acompaña durante el día y que grita en el silencio de la noche. Es la carga de los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto sale mal? ¿Qué pasaría si no soy suficiente? ¿Qué pasaría si mis miedos se hacen realidad? Pasas horas, días, semanas, construyendo mentalmente puentes para ríos que quizás nunca tengas que cruzar, y estás agotado. No estás loco por sentir esto. No es una señal de debilidad. Es la consecuencia natural de llevar un universo sobre tus hombros que nunca te pidieron cargar. Has asumido el papel de arquitecto, constructor, ingeniero y guardián de tu propio futuro. Y esa responsabilidad es demasiado grande para un ser humano. Te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. No porque seas una persona de poca fe, sino porque estás intentando hacer el trabajo de Dios. Y el cielo parece de concreto, no porque Él no esté, sino porque tú no le has dado espacio para actuar. Has llenado cada rincón de tu mente con planes, estrategias y preocupaciones, dejando a Dios afuera, esperando pacientemente a que te des cuenta de que no puedes solo. Pero aquí está la primera revelación que cambiará la forma en que ves tu ansiedad para siempre. Tu problema no es el futuro. Tu problema es tu creencia de que tienes que construirlo por tu propia cuenta. Lo que tú ves como un abismo de incertidumbre, Dios lo ve como un lienzo en blanco para pintar su gloria. Lo que tú llamas ansiedad, Dios lo llama una invitación a la confianza. Y esta es la verdad que empieza a liberarte hoy. Mateo 6:34. No es un regaño, es un permiso. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no te está diciendo que seas irresponsable. Te está dando permiso para soltar la carga del mañana y enfocarte en su presencia hoy. El control que tan desesperadamente intentas mantener no es más que una ilusión. Y la paz que tanto anhelas no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene. Capítulo 2. La lección diaria del desierto. Para entender por qué Dios actúa así, por qué nos pide soltar el control, tenemos que viajar al desierto. Imagina por un momento al pueblo de Israel, recién liberado de 400 años de esclavitud. El trauma de la escasez está grabado en su ADN. El recuerdo del látigo aún arde en su espalda y el sabor del hambre aún vive en su memoria.
Cada mañana, al salir de sus tiendas, con el frío del amanecer aún mordiendo el aire y la arena pegada a sus pies, encontraban el suelo cubierto de una sustancia fina como escarcha, delicada y blanca. Era el maná, el pan del cielo. Dios les dio una instrucción radicalmente simple y profundamente difícil. Recojan solo lo necesario para hoy. No almacenen para la semana, no guarden para mañana. Cada día confíen en que yo, vuestro libertador, proveeré de nuevo. Pero el miedo es un eco difícil de silenciar. Algunos, con el recuerdo del hambre aún fresco en sus entrañas, desobedecieron. Miraron los rostros de sus hijos, delgados y expectantes. Pensaron en la inmensidad árida del desierto, en la incertidumbre del día siguiente, y movidos por una ansiedad que creían prudencia, guardaron maná para el día siguiente. Escondieron una porción extra en sus vasijas, sintiendo un falso alivio, una sensación de control. ¿Y qué ocurrió? Al amanecer, cuando fueron a buscar su provisión segura, un olor nauseabundo los golpeó. Al abrir las vasijas, la encontraron infestada de gusanos, podrida, corrompida. Lo que guardaron por miedo, el miedo mismo lo había destruido. Tu ansiedad por el mañana es ese maná guardado. Es tu intento de almacenar la gracia, el control y la provisión de Dios para un futuro que aún no existe. Y al igual que el maná, tu preocupación se pudre, se convierte en insomnio, en irritabilidad, en discusiones, en un nudo en el estómago que no te deja comer. No te nutre, te envenena lentamente. Dios te está enseñando como a Israel la disciplina sagrada de la confianza diaria. Él no te da la gracia para los próximos 5 años en este instante, porque sabe que ese peso te aplastaría. Te da la gracia para hoy, para este preciso día. Te da la fuerza para esta reunión, para esta conversación difícil, para este momento de dolor. Tu tarea no es construir un granero para el futuro, sino recoger con un corazón humilde y agradecido el maná que Dios, en su infinita misericordia, ha puesto a tus pies esta misma mañana. Piensa también en el apóstol Pedro, en medio de esa tormenta violenta en el mar de Galilea. El viento aullaba como un lobo herido, las olas se estrellaban contra el casco de la barca con la fuerza de un martillo, y la lluvia helada los cegaba. En medio de ese caos, Jesús lo llama a caminar sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban fijos en el rostro sereno de Cristo, lo imposible se hizo posible. Sintió el agua firme y sólida bajo sus sandalias. El caos de la tormenta se silenció ante la presencia del Maestro. Estaba viviendo un milagro en tiempo presente, enfocado en el único que importaba. Pero entonces cometió el error que cometemos todos. Desvió la mirada. Empezó a calcular el futuro. Sintió la fuerza brutal del viento en su rostro. Vio la altura de las olas que se levantaban como muros de agua oscura. Imaginó la profundidad helada del mar bajo sus pies. En el instante en que su mente se llenó de los ¿qué pasaría si?, comenzó a hundirse. Su ansiedad no fue causada por la tormenta, sino por su enfoque en la tormenta. Miró los problemas del mañana en lugar de mirar al Señor de la hora. Y la respuesta de Jesús es clave. No calmó la tormenta para salvarlo. Extendió su mano y lo levantó en medio de ella. Dios no siempre te quitará los problemas del futuro, pero siempre, siempre te dará su mano en el presente. Capítulo 3. El salto del trapecista. Hay una verdad poderosa que podemos aprender del mundo del circo, una metáfora que ilustra perfectamente el acto de fe que Dios nos pide. Imagina a un trapecista. Está en lo alto de la carpa, las luces lo enfocan, la multitud contiene el aliento. El aire huele a aserrín y expectación. Siente el frío del metal en sus manos cubiertas de tiza. Se balancea, ganando impulso, con los músculos tensos. Él sabe que el momento más crítico de su acto no es cuando está sujetando con fuerza la barra de seguridad, ni cuando aterriza a salvo en la plataforma. El momento que define todo
es ese instante suspendido en el aire. Ese segundo etéreo en el que ha soltado por completo la barra que lo sostenía y aún no ha agarrado la siguiente que viene a su encuentro. En ese momento, él no tiene control, está completamente vulnerable, volando en el vacío. No hay red de seguridad mental. Su única opción es la confianza absoluta. Confiar en su entrenamiento, en el cálculo preciso de su compañero, en las leyes de la física que lo impulsan hacia adelante. Ese instante de total y absoluta entrega es lo que permite el vuelo. Si intentara agarrar la nueva barra sin soltar la antigua, no solo fallaría, sino que se desgarraría. La tensión entre lo que fue y lo que será lo destruiría en el aire. Tu ansiedad es exactamente eso, el intento desesperado de agarrar la siguiente barra sin haber soltado la anterior. Quieres la seguridad del futuro sin renunciar al control del presente. Quieres la paz que Dios promete, pero sin soltar las riendas de tus planes, tus miedos y tus expectativas. Y te quedas ahí, suspendido, paralizado, gastando toda tu energía en un movimiento imposible que te desgarra por dentro. Te agotas tratando de controlar dos realidades al mismo tiempo, la que tienes y la que temes. Sientes esa tensión en tus hombros, en tu mente, en tu espíritu. Es el dolor de no soltar. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte profunda de tu espíritu sabe que esto es verdad. Estás cansado de intentar volar mientras te aferras con todas tus fuerzas a la plataforma de seguridad. No te rindas ahora, porque lo que Dios quiere revelarte es la clave de tu libertad. Él te está invitando a ese momento en el aire. Te está pidiendo que sueltes la barra de tu propia prudencia, de tu planificación obsesiva, de tu necesidad de saberlo todo. Te está pidiendo que confíes en que, en ese espacio vacío, entre tu pasado y tu futuro, entre tu oración y su respuesta, sus manos eternas ya se están moviendo para recibirte. El salto da miedo, pero quedarse paralizado es una agonía lenta y segura. Dios te está llamando a volar. Capítulo 4. El capitán de tu barco. Quiero que visualices esto conmigo con la mayor claridad posible. Tu vida es un barco robusto navegando en un océano inmenso. Y en la cabina de mando, al timón, hay un capitán. No es un capitán cualquiera. Es sabio, experimentado, con ojos que reflejan la calma de 1000 tormentas superadas. Su rostro está curtido por el sol y el viento, y sus manos sostienen el timón con una firmeza que transmite una paz absoluta. Él conoce los mapas secretos de las estrellas, entiende las corrientes submarinas invisibles y sabe perfectamente cuál es el puerto seguro al que te diriges. De hecho, Él diseñó el barco y trazó la ruta mucho antes de que tú subieras a bordo. Pero tú, como pasajero, estás en tu camarote disfrutando del viaje. De repente, te asomas por la portilla. En el horizonte, ves nubes de tormenta que se arremolinan, oscuras y amenazantes como un ejército enemigo. Olas gigantes empiezan a formarse, coronadas de espuma blanca. El pánico te invade. La ansiedad te consume. En tu mente, el barco ya se está hundiendo. Crees que el capitán se ha dormido, se ha distraído o, peor aún, no ha visto el peligro. Así que corres a la cabina de mando, empapado de miedo y lluvia imaginaria, y tratas de arrebatarle el timón. «¡Gira a la izquierda!», le gritas. «Hay que evitar esa tormenta a toda costa. Vamos a naufragar. No estás viendo lo que yo veo». Estás tan enfocado en las olas de mañana que no puedes ver las estrellas que él está mirando. Estás tan preocupado por la tormenta que se avecina que no puedes sentir la firmeza del barco bajo tus pies hoy, la manera en que corta las olas actuales con seguridad y propósito. Tu ansiedad es esa lucha inútil y agotadora por el timón. La verdadera batalla no es contra la tormenta del futuro, es contra la soberanía del capitán en el presente. Crees que sabes más. Crees que tu miedo es más realista que su sabiduría milenaria. Crees que si no tomas el control,
el barco se hundirá. Pero aquí viene la segunda revelación que lo cambia todo, y quiero que la respires profundamente. Dios no te pide que ignores el futuro, te pide que le confíes el futuro a Él para que puedas enfocarte en serle fiel en el presente. Tu única responsabilidad a bordo no es navegar el barco, es confiar en el capitán. Tu tarea no es predecir el clima ni calmar la tormenta, es aprender a descansar en la cabina, sabiendo que Él tiene todo bajo control. El cansancio extremo que sientes, ese agotamiento que llega hasta los huesos, no viene de la tormenta, viene de tu inútil y constante lucha por el timón. El día que dejes de pelear con el capitán, el día que te rindas a su navegación, ese día, la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará tu corazón, aun si la tormenta ruge con más fuerza que nunca. Tu enfoque cambia del resultado final a la simple obediencia del siguiente paso. Y ahí, en esa entrega total, encuentras la verdadera libertad. Capítulo 5. El diseño divino detrás de la entrega. Esta idea de entregar el control no es una filosofía de autoayuda, es un principio divino tejido a lo largo de toda la palabra de Dios. Es un mapa que nos muestra el camino de la confianza. Proverbios 3.5-6 nos lo dice con una claridad que desarma. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Observa el poderoso contraste, la confianza total en Dios versus el apoyo en nuestro propio entendimiento limitado. Tu ansiedad nace y se alimenta de apoyarte en tu prudencia, en tu capacidad de crear hojas de cálculo para la vida, de prever cada escenario, de controlar cada variable. Piensas, si hago esto, entonces pasará aquello, pero la vida es mucho más compleja que tus planes. La paz nace de apoyarte en su soberanía infinita. Dios no te pide que no pienses o no planifiques, te pide que no hagas de tu plan el ancla final de tu alma. El ancla debe ser Él, inamovible y eterno. Luego, el apóstol Pablo, escribiendo no desde un palacio, sino desde una fría y húmeda cárcel romana, nos da una fórmula divina en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos. Esta es la orden directa. ¿Y cuál es el proceso para obedecerla? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es un intercambio sagrado. Tú le entregas tu ansiedad a través de la oración y Él te entrega su paz como respuesta. Pero fíjate en el ingrediente clave, con acción de gracias. La gratitud es el arma que rompe el poder de la ansiedad, porque te obliga a desviar la mirada de lo que temes perder en el futuro y a enfocarte en lo que ya tienes en Él, en el presente. Y la paz que recibes no es una paz cualquiera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido lógico para el mundo. Es tener calma en medio del diagnóstico médico, esperanza en medio de la crisis financiera, descanso en medio de la batalla familiar. Esta paz no guarda tus circunstancias para que sean perfectas. Guarda lo más importante, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, el apóstol Pedro, un hombre que conoció de primera mano la ansiedad de hundirse en el mar, nos hace una invitación personal, tierna y poderosa en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra griega para echando es un verbo de acción, un movimiento decidido y hasta violento. No es colocar gentilmente, es arrojar con fuerza. Imagina que tomas todas tus preocupaciones, las facturas, la salud de tus padres, el futuro de tus hijos, ese conflicto en el trabajo, las metes en una bolsa pesada y la lanzas con todas tus fuerzas a los pies de Jesús. ¿Por qué puedes hacer esto con tanta confianza? La segunda parte de la frase lo revela todo.
porque Él tiene cuidado de vosotros. No es indiferente a tu dolor, tu futuro, tus hijos, tu salud, tu provisión. Le importan más a Él que a ti mismo. Tu ansiedad susurra que a nadie le importa. La palabra de Dios grita que aquel que sostiene el universo tiene un cuidado personal e íntimo de ti. Capítulo 6. La fe probada, de Abraham. Si hay una historia en la Biblia que encarna la agonía de la ansiedad por el futuro y el poder liberador de la entrega, es la de Abraham. Dios le hizo una promesa que desafiaba toda lógica. Te daré un hijo, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban, las estaciones cambiaban. La piel de Abraham se arrugaba, el cabello de Sara se volvía blanco como la nieve, y su propio cuerpo le recordaba cada día el paso implacable del tiempo. Imagina las noches de Abraham saliendo de su tienda, mirando esas mismas estrellas que Dios le había mostrado. La ansiedad debió susurrarle al oído con veneno. ¿Y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si entendí mal su voz? ¿Y si ya es demasiado tarde y he desperdiciado mi vida esperando? Cada amanecer era una batalla interna entre la promesa de un Dios invisible y la realidad tangible de su cuerpo envejecido y el vientre estéril de su esposa. Tuvo que soltar su propio calendario, sus propias expectativas de cómo y cuándo Dios debía actuar. Tuvo que soltar su lógica humana para aferrarse a una promesa que a los ojos del mundo era imposible y hasta ridícula. Y cuando finalmente, de forma milagrosa, Isaac nació, trayendo risa y alegría a su vejez, la prueba máxima de su fe llegó. Dios le pidió lo impensable, lo cruel, lo que rompía la propia promesa. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécemelo en holocausto. Le pidió que pusiera en el altar el mismísimo futuro que le había prometido. Era una prueba de entrega radical. Abraham tuvo que soltar el control de la manera más dolorosa y absoluta posible. Tuvo que entregar no solo su ansiedad, sino su propia esperanza encarnada en su hijo amado. Imagina ese viaje de 3 días al monte Moriah, el silencio pesado, roto solo por el crujido de las sandalias sobre la grava. Las preguntas inocentes de Isaac: «Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Cada paso debió ser una tortura, una batalla en su mente y en su alma. Sin embargo, en su respuesta, Abraham revela el secreto de su fe inquebrantable. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Estaba confesando que aunque no entendía el proceso, confiaba ciegamente en el proveedor. Al estar dispuesto a soltar la provisión, Isaac demostró que su fe estaba anclada únicamente en el proveedor, Dios. Descubrió en el último segundo, con el cuchillo en la mano, que Dios no quería la vida de Isaac, quería la confianza absoluta del corazón de Abraham. La misma fidelidad que sostuvo a Abraham en su larga espera y en su prueba desgarradora, es la misma fidelidad que te sostiene a ti esta noche en medio de tu propia ansiedad. Tu historia puede ser diferente, tu monte Moria puede tener otro nombre, pero el Dios de Abraham es tu Dios. Y Él no ha terminado contigo, apenas está comenzando a mostrarte de lo que es capaz. Capítulo 7. El amanecer de la libertad. Entender intelectualmente que Dios tiene el control es poderoso, pero comenzar a vivirlo momento a momento, respiración a respiración, lo cambia absolutamente todo. La pregunta que ahora flota en el aire es: ¿cómo se ve en la práctica soltar el timón del barco? ¿Cómo se vive una vida de confianza cuando la ansiedad ha sido un hábito tan profundamente arraigado en nuestra mente y en nuestro cuerpo? No se trata de una fórmula mágica que borra toda preocupación de la noche a la mañana. Se trata de una transformación diaria, de un acto de voluntad espiritual que se renueva cada mañana con cada nuevo desafío. Es un músculo que se fortalece con el uso.
Imagina por un momento que mañana despiertas. El sol apenas se filtra por la ventana. En esos primeros segundos de conciencia, antes de que tu mente cargue automáticamente la lista de preocupaciones del día como si fuera una aplicación, tomas una decisión consciente. Tu primer pensamiento no será sobre un problema, sino una palabra. Gracias. Gracias, Dios. Porque mientras yo dormía, tú estabas trabajando en mi vida. Gracias porque este nuevo día, con sus alegrías y sus desafíos, ya está en tus manos soberanas. Mi única tarea hoy es caminar contigo, serte fiel en lo pequeño y confiarte en lo grande. Imagina enfrentar cada desafío del día no con la pregunta agotadora y solitaria de ¿cómo voy a resolver esto?, sino con la declaración de fe en comunidad con Él. Dios, ¿cómo vamos a resolver esto juntos? La diferencia es sutil en palabras, pero sísmica en sus efectos. Pasas de ser el protagonista agobiado y solitario de tu historia a ser el compañero de equipo del Dios Todopoderoso. La presión se desvanece. La carga se aligera de una manera que puedes sentir físicamente en tus hombros, como si te quitaran una mochila llena de piedras. Porque una cosa es decir que Dios tiene el control, y otra muy distinta es vivir cada momento como si realmente lo creyeras. No te abrumes pensando que tienes que cambiar de la noche a la mañana. Dios no te pide perfección, te pide dirección. El cambio comienza con un solo paso, un solo pensamiento entregado, una sola decisión de confiar en este momento. Déjame guiarte en cómo dar estos primeros y poderosos pasos para reclamar la paz que te pertenece por derecho de herencia. Capítulo 8. El acto profético. De soltar. No vamos a seguir una lista de pasos fríos y mecánicos. Vamos a emprender un viaje espiritual ahora mismo, justo donde estás. El primer paso es un acto de rendición física y simbólica. Quiero que literalmente abras tus manos. Si estás conduciendo o no puedes hacerlo, imagínalo vívidamente en tu mente. Míralas. Durante semanas, meses, quizás años, has mantenido los puños cerrados, apretando con una fuerza desesperada tus preocupaciones, tus planes, tu necesidad de control sobre esa situación financiera, esa relación rota, esa enfermedad. Ahora, conscientemente, abre las palmas y ponlas hacia arriba. Siente la tensión liberarse de tus dedos, tus muñecas, tus antebrazos. Siente cómo la sangre fluye de nuevo. Este es un acto físico que representa una verdad espiritual profunda. Es tu cuerpo diciéndole a tu alma y ambos diciéndole a Dios, me rindo, te lo entrego. Esta batalla, esta preocupación por mi hijo, este miedo al futuro, ya no son míos, son tuyos. Respira hondo y al exhalar, imagina que todo ese peso sale de ti y descansa en sus manos capaces. Ahora vamos a cambiar la banda sonora de tu mente. La voz de la ansiedad ha estado sonando demasiado fuerte y por demasiado tiempo. Vamos a reemplazarla con la voz de la verdad de Dios. Repite esto en tu corazón o en voz baja si puedes. Mi futuro no depende de mi capacidad para controlarlo, sino de la inagotable fidelidad de Dios. Mi paz no es la ausencia de problemas, es la abrumadora presencia de Dios en medio de ellos. Hoy, en este momento, elijo confiar en lugar de controlar. Guarda estas frases. Anótalas en una nota en tu teléfono. Ponlas en el espejo de tu baño. Hazlas tu mantra, tu ancla, cuando las olas de la ansiedad quieran volver a tomar el control de tu mente. Finalmente, una acción de fe concreta para mañana. Cuando la ansiedad toque a la puerta de tu mente, y lo hará, no le abras para discutir. No te sientes a tomar un café con ella para analizar todos los posibles escenarios negativos. No pelees con ella, porque eso solo la hace más fuerte. Simplemente reconócela y dile con la calma de quien sabe quién es su capitán. Ese asunto ya no me pertenece. Se lo entregué a mi Padre Celestial y Él es más que capaz de manejarlo.
Y luego, inmediatamente cambia tu enfoque. No te quedes en el vacío. Pon una canción de alabanza que te recuerde su grandeza. Lee el Salmo 23 en voz alta, dejando que cada palabra te impregne. Llama a un amigo y pregúntale cómo está, para desviar el foco de ti mismo. Sal a caminar y encuentra 5 cosas por las que puedas dar gracias a Dios, sin importar lo pequeñas que sean. Rompe el ciclo vicioso de la preocupación con un acto deliberado de adoración, gratitud o servicio. Llegará un día, te lo prometo, en que la tormenta pasará. Mirarás atrás y no recordarás el tamaño de las olas que tanto te asustaban, sino la paz inexplicable que sentiste en la cabina mientras el capitán te llevaba seguro a puerto. Y ese día entenderás que cada noche de ansiedad fue, en realidad, una invitación de Dios a una fe más profunda, a una confianza más real y a una paz más duradera. La verdadera libertad no es tener un futuro sin problemas, es tener un futuro completamente depositado en las manos de Dios. Capítulo 9. Tu Dios ya está en tu mañana. Hoy hemos viajado juntos a una verdad fundamental. Tu ansiedad, en su raíz más profunda, es un grito desesperado por un control que nunca fue tuyo para empezar. Hemos visto que la provisión diaria de Dios, como el maná, no puede ser almacenada por el miedo. Hemos entendido que somos como el trapecista, llamados a soltar una barra para poder tomar la siguiente. Y hemos aceptado que no somos el capitán de nuestro barco, sino pasajeros amados por un navegante soberano. Has aprendido que la solución divina no es preocuparte más o esforzarte más, sino rendirte más profundamente. Y has visto en su palabra que Dios no te pide que seas fuerte para enfrentar el mañana. Te pide que hoy confíes en su fuerza, que es siempre más que suficiente. Ahora, escucha esto con tu corazón, porque es una palabra que siento que Dios tiene específicamente para ti. Él me dice que te diga: he visto cada lágrima que has derramado en secreto. He escuchado cada oración susurrada en la oscuridad de la madrugada, cuando creías que nadie te oía. Conozco el nombre de tu miedo. Sé cuál es el escenario que repites en tu mente una y otra vez a las 3 de la mañana. No te he olvidado. No soy indiferente a tu dolor ni a tu lucha. Tu mañana, ese que tanto te atemoriza, ya ha sido visitado por mí. Ya he caminado por sus horas y he preparado el camino. He puesto mi gracia en cada paso que darás y mi provisión en cada necesidad que enfrentarás. Suelta, hijo mío. Suelta, hija mía. Yo te sostengo. Mi plan para ti no ha sido cancelado ni demorado por tus miedos. Sigue en pie y es bueno. Es agradable y es perfecto. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de esta reflexión. Tú conoces su nombre, su historia y el peso exacto de la ansiedad que cargas sobre sus hombros. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que toda cadena de miedo y preocupación por el futuro se rompe. Te pedimos que tu paz, esa paz que el mundo no puede dar ni entender, inunde ahora mismo su corazón, su mente y su hogar. Permítele, Señor, descansar esta noche como no ha descansado en mucho tiempo, con la certeza absoluta de que tú, el buen pastor, velas su sueño y que ya estás preparando un amanecer lleno de misericordia. Fortalece su fe para soltar las riendas, para abrir las manos y para confiar plenamente en tu soberanía y en tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Y te invito una vez más a comentar con fe la frase: Dios tiene el control. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu futuro. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Tu
Todos los días subo contenido diseñado para fortalecer tu fe y ayudarte a entender el propósito bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para tu vida. No te preocupes por el mañana. Tu Dios ya está allí.